Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando de una de las metodologías que a mí más me gusta utilizar dentro del entrenamiento, que a mí me parece que si tuviera que quedarme con un tipo de metodología para entrenar el trabajo de fuerza, en muchos casos me quedaría con este tipo de metodología. Y vamos a estar explicando el porqué de esta metodología, por qué me parece que es tan interesante, y luego vamos a adentrarnos en diferentes partes de vídeo según los tipos de métodos que podemos utilizar dentro de los métodos oscilatorios. ¿Qué son los métodos oscilatorios y por qué son importantes? Lo primero que tenemos que entender es que todo esto viene a través de las investigaciones y de algunos de los descubrimientos del doctor Matt Bellez, que básicamente, y por aclarar toda la investigación y toda la conclusión que él sacó, la más importante, es que la diferencia entre los deportistas, los mejores deportistas, los deportistas que mejor rendían en el entorno atlético, digamos, en las capacidades físicas, y los deportistas que eran amateur o que eran semiprofesionales y que no llegaban a la élite, era la capacidad que estos deportistas tenían de relajarse. Y por consecuencia, aquellos deportistas que eran capaces de relajar la musculatura antagonista a la musculatura que debía contraerse, eran aquellos que tenían una mayor velocidad de movimiento y conseguían llegar a esos sitios a los que tienen que llegar a mayor velocidad, conseguían obtener mayor velocidad en el trabajo de velocidad y también conseguían producir mayores niveles de fuerza en muchos casos. Por lo tanto, esto se debe al principio de inhibición recíproca. El principio de inhibición recíproca lo único que está diciendo es que una musculatura tiene que tener la capacidad de relajarse para permitir que la musculatura antagonista se contraiga. Esto puede ir mucho más a fondo, pero básicamente esa es la idea. Es decir, estas musculaturas, una se opone a la otra, por lo tanto, cuando estamos hablando de que ambas musculaturas están contraídas a la velocidad, se produce una cocontracción, es decir, que hay una contracción de ambas estructuras a la vez y lo que hacen es impedir el movimiento. Es una de las cosas que en algunos casos permiten que evitemos alguna lesión que otra. En otros casos, la inhibición recíproca va a ser muy importante para también evitar las lesiones. Por lo tanto, ambos conceptos son muy importantes, pero básicamente el trabajo de oscilatorios se basa en mejorar esa capacidad de inhibición recíproca a la hora de producir fuerzas a alta velocidad. Por lo tanto, hay muchas metodologías que utilizan esto y lo que tenemos que entender es que se puede trabajar de diferentes maneras. Podemos hablar de posiciones en las cuales tenemos una ventaja mecánica mayor, es decir, posiciones en las cuales estamos en rangos de movimiento más pequeños y en rangos de movimiento mayores en los cuales tenemos una mayor flexión de rodilla, mayor flexión de cadera, son posiciones en las cuales tenemos una ventaja mecánica menor. Por lo tanto, podemos trabajar en ambas y en muchos casos una de las cosas más interesantes de este trabajo es que podemos trabajar en rangos específicos del movimiento según los problemas que ese deportista está teniendo, según la especificidad del movimiento del deportista en la pista, pero teniendo en cuenta que esto no es específico por el movimiento en sí y el tipo de movimiento, sino por el principio de inhibición recíproca que se produce dentro de todos los movimientos en los cuales tenemos que ejercer velocidad, en los cuales tenemos que ejercer fuerza a alta velocidad. Por lo tanto, vamos a empezar con el primer método y empiezo por aquí porque es uno de mis métodos favoritos y es uno de los métodos que yo más utilizo y que me gustan más, que son los oscilatorios isométricos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos combinando el trabajo oscilatorio con el trabajo isométrico. Es decir, que lo que hacemos es empezar desde una cocontracción, de lo que hemos hablado, de ambas estructuras contrayéndose a la vez y manteniendo una posición isométrica, a la búsqueda de una inhibición recíproca lo más rápido posible. Es decir, pasamos de un estado de contracción a un estado de relajación lo más rápido posible para volver a un estado de contracción. Es decir, esto es un ciclo que no para, ¿vale? Empezamos, ahora iremos al gimnasio, yo os enseñaré cómo hacerlo, pero básicamente empezamos en una posición isométrica, bajamos lo más rápido posible para volver a esa posición en la que habíamos empezado y entrar en otra cocontracción, que es una de las cualidades que son muy específicas al deporte. Cuando nos encontramos en una posición de parado, tenemos que ser capaces de arrancar, de producir mucha fuerza a alta velocidad, de salir lo más rápido posible para luego volver a decelerar y colocarnos en otra posición. Y una vez más, no es dependiente del tipo de movimiento que estamos realizando en pista o en el campo, sino
de lo que está ocurriendo a nivel fisiológico, que es esta inhibición recíproca y esta capacidad de producir fuerzas en esos aspectos. Entonces vamos a ir al gimnasio y vamos a ver cómo se realizan los oscilatorios isométricos. Por lo tanto, para hacer los oscilatorios isométricos siempre utilizamos gomas. Yo siempre utilizo gomas simplemente porque quiero evitar el momento que puede llevar la carga que tengamos encima, una carga, si estamos trabajando con una carga externa, esa carga va a llevar un momento a la hora de levantar la alta velocidad que va a hacer que tengamos que nuestro cuerpo tenga que desacelerar la carga, y lo que quiero es eliminar esa necesidad de nuestro cuerpo. Otra de las cosas es que no tiene por qué realizarse con una carga externa, simplemente con gomas, con unas gomas podemos realizar este tipo de trabajo. Ahora bien, una de las cosas que yo hago es que siempre empecemos con gomas si estamos utilizando con una barra, y que siempre que empezamos con gomas empecemos con una resistencia menor para tener un conocimiento del ejercicio y ver cómo se realiza. Después, a partir de ahí, podemos empezar a meter gomas más fuertes y a partir de ahí podemos empezar a meter ya un trabajo con cargas más elevadas. Para que veáis un poco de qué se trata. Voy a empezar con una sentadilla normal porque es la parte más sencilla y como podríamos empezar todos. Una sentadilla bilateral, ¿vale? Lo que haríamos es bajar hasta una posición y con una pequeña contracción, y a partir de ahí bajar rápido y volver a la misma posición de la que habíamos empezado con unos pequeños grados de movimiento, ¿vale? Por eso buscamos la máxima velocidad de movimiento con un pequeño rango. Estamos en una posición mecánicamente bastante ventajosa. ¿Vale? Podríamos realizar el mismo tipo de trabajo de manera unilateral y realizarlo también en posiciones que sean menos ventajosas. Para poner un ejemplo de una posición menos ventajosa, en una posición unilateral, ¿vale? En una posición de split squat. Empezaríamos en una posición menos ventajosa, más abajo. Como veis, la máxima velocidad posible en la bajada y en la subida, intentando conseguir esa inhibición recíproca, y son ejercicios que son increíbles. Así que nada, en el próximo vídeo del trabajo de oscilatorio lo que haremos es hablar de otro tipo de metodología oscilatoria, de para qué lo utilizo y cómo se realiza. Y como siempre os recuerdo que para todos los que no habéis empezado con Spaniard Method tenéis varios links abajo con recursos gratuitos para aprender a entrenar vosotros mismos y para daros varios consejos que yo les doy a mis deportistas, y podéis entrar ya a una de las comunidades más grandes de preparación física de habla hispana en el mundo con más de 3000 deportistas.